al salir de Egipto, guiado por la voz del Eterno bendito. La nube iba y el fuego brilló. Camina Israel, camina y no tembló. Hey. No habían pasado ni 2 semanas cuando el mar rojo abrió sus aguas. Moisés llamó con su bastón y todo el pueblo cruzó en canción. Pronto vendrá el Shalom de Adonai a darnos vida, verdad y Torah. Un día el Mesías reinará y en Sion descansará. Las tablas santas en Sinaí mandaron luz al pueblo ahí. Escucha Israel, la voz tronó y el pacto eterno se selló. Pronto vendrá el Shalom de Adonai a darnos vida, verdad y Torah. Un día el Mesías reinará y en Sion descansará. Pronto Shalom de Adonai a darnos vida, verdad y Torah. Un día el Mesías reinará y en Sion descansará. Shalom, shalom a todos, bienvenidos nuevamente a la lectura de la parashá corta de esta semana, que lleva por título Vayishlach, que significa y mandó. Y continuando con nuestra serie, con nuestra temática de cómo venimos leyendo cada una de las parashás y cada una de las aliyá, estamos viendo cuáles son los valores morales, éticos, virtudes humanas y buenas costumbres que nos dejan saber en cada una de la aliyá. Entonces empezamos con la definición. Los valores morales son los principios internos que definen lo correcto ante Dios y la conciencia. Los valores éticos son las normas que regulan la conducta en comunidad y las relaciones justas. Las virtudes humanas son las cualidades internas del carácter formadas por la disciplina espiritual. Y las buenas costumbres son las prácticas constantes que refuerzan la identidad espiritual y la vida comunitaria. En Vayishlach, Jacob enfrenta el momento más decisivo de su vida, regresar y reconciliarse con su hermano Esaú. Pero antes de enfrentar a Esaú, debe enfrentar a su propio miedo, a su pasado y al hombre misterioso con el que lucha toda la noche. Es aquí donde entendemos que la victoria espiritual llega después de luchar con uno mismo. La bendición se recibe cuando dejamos de huir. La identidad cambia cuando soltamos el pasado. Y la reconciliación es uno de los actos más grandes de fe. Vayishlach nos enseña que no hay promesa futura sin valentía presente. La vida se transforma cuando dejamos de correr y aprendemos a abrazar aquello que antes temíamos. Aliyá número 1. Jacob se prepara para encontrarse con Esaú. Valor moral. Humildad para reconocer el conflicto, esto es, de nosotros, de las personas. ¿Qué nos dice Génesis 32:10? Dice: indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Valor ético, responsabilidad ante el daño causado, que nos dice Génesis 32:4. Y les dio órdenes diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: he morado con Labán, y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia
ante tus ojos. Virtud humana, la sensibilidad y la prudencia. Buena costumbre, preparar el corazón antes del encuentro. ¿Qué nos dice la cita? Dice, y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Aliyá número 2. Los presentes para Esaú y la lucha con el ángel. Valor moral, determinación espiritual. ¿Qué nos dice la cita? Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él le respondió, ¿para qué preguntas por mí o por mi nombre? Y lo bendijo allí. Valor ético, reconciliación sincera. ¿Qué nos dice Génesis 32:21? El presente pasó pues delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Virtud humana, la valentía interior. Buena costumbre, buscar bendición a través de esfuerzo y oración. Aliyá número 3. Encuentro entre Jacob y Esaú. Valor moral, reconocimiento de la providencia divina. ¿Qué nos dice Génesis 33:5? Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos que viven contigo? Y él le respondió, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Valor ético, acto genuino del perdón. ¿Qué nos dice Génesis 33:4? Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. Virtud humana, la humildad. Buena costumbre, inclinarse en señal de paz y respeto. ¿Qué nos dice Génesis 33:3? Y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Aliyá número 4. Jacob se establece en la tierra. Valor moral, gratitud por la protección divina. ¿Qué nos dice la cita? Y levantó allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Valor ético, vivir en paz con los pueblos del entorno. ¿Qué nos dice en la cita? Jacob en Siquem. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Compró la parcela de campo donde había plantado su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Virtud humana, la moderación. Buena costumbre, levantar un altar y recordar el nombre de Dios. ¿Qué nos dice Génesis 33:20? Y levantó allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Aliyá número 5. Dina, el enojo de los hermanos y el llamado a ascender a Betel. Valor moral, sensibilidad ante el dolor ajeno. ¿Qué nos dice en la cita? Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera porque Siquem había cometido una infamia en Israel acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Valor ético, justicia sin abusar del dolor, que nos dice Génesis 34:30. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis traído dificultades haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos, y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí
y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Discernimiento. La virtud humana es el discernimiento. Buena costumbre. Purificarse antes de presentarse ante Dios. ¿Qué nos dice la cita? Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Aliyah número 6. Muerte de Rachel, nacimiento de Benjamín y genealogías. Valor moral, amor y honra familiar. ¿Qué nos dice en la cita? Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió. Lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Rachel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Rachel hasta el día de hoy. Valor ético, mantener los pactos familiares. ¿Qué nos dice en la cita? Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré a la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado, en el lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, y un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. Eso es mantener los pactos familiares. Virtud humana, la fortaleza emocional. Buena costumbre, entierro digno y memoria del justo. ¿Qué nos dice la cita? Murió pues Rachel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, en Belén, y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Rachel hasta hoy. Aliyah número 7. Descendencia de Esaú. Valor moral, reconocer el cumplimiento divino aún en otros pueblos. ¿Qué nos dice en la cita? Dice: entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos. Valor ético. Respeto por la diversidad de naciones. ¿Qué nos dice 36:6 Génesis? Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas en la región montañosa de Seir. La virtud humana, la aceptación. Buena costumbre, guardar historia y genealogía familiar. En conclusión, Vayishlach nos enseña que no hay transformación sin lucha interior, no hay bendición sin persistencia, y no hay futuro sin reconciliación. No hay identidad nueva si no dejamos atrás la vieja. Jacob deja de ser Jacob, el que toma el talón, para convertirse en Israel, el que lucha con Dios y vence, porque la victoria espiritual es fruto de fe, humildad, reconciliación y carácter. Vayishlach revela que Dios no cambia nuestras circunstancias hasta que nosotros cambiamos por dentro. Pues bien, esa es la parashá corta para la cena de Shabbat de esta semana. Pues que la pasen muy bien. Shabbat Shalom, y aquí las fuentes bibliográficas. Y sin más por el momento, nos veremos hasta un nuevo episodio. Shalom.